Encontramos en este espíritu festivo en términos del Día de la Madre, y por supuesto queremos enfocarnos hoy en nuestras madres en particular y lo que significa ser una madre bienaventurada y lo que significa criar hijos durante el tiempo que el Señor nos concede tenerlos en nuestro hogar. ¿Quién es una madre bienaventurada? Bueno, en la Escritura este calificativo de madre bienaventurada se describe o se usa para una madre que es obediente a Dios en su vida personal y obviamente una madre que sabe criar a sus hijos en el temor y la amonestación del Señor. En 1 Timoteo 5, hablando de los requisitos de una viuda que puede ser ayudada o atendida en la iglesia, 1 Timoteo 5:10, el apóstol Pablo nos dice que una de las distinciones de una viuda piadosa son estas: que tenga buen testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y si se ha consagrado a toda buena obra. Noten cómo resume Pablo una madre bienaventurada, una mujer bienaventurada. Es una mujer que recibe distinción especial en la iglesia. Es una mujer que se caracteriza por una vida piadosa, un servicio a los santos y la crianza de sus hijos. Qué interesante. En esta mañana quisiera que nos enfocáramos en un capítulo, versículos especiales ahí en Lucas capítulo 18. Vamos a abrir nuestras Biblias al capítulo 18 de Lucas, en esta importantísima sección en la enseñanza de Jesús sobre el lugar que los niños como los que acabamos de presentar, ocupan en el reino de Dios. Todos nosotros, además de las parejas y familias que presentaron a sus bebés, todos nosotros que somos padres cristianos, tenemos una preocupación fundamental para con nuestros hijos. Deseamos que ellos lleguen al conocimiento del Señor Jesucristo como Salvador, que Él sea el Salvador de sus almas, y por lo tanto desde pequeñitos oramos por ellos para que el Señor les salve. Les hablamos del Evangelio, les hablamos acerca de lo que el Señor enseña en su palabra sobre la verdad de Dios y cómo en conocer a Dios. Leemos la Biblia, los traemos a la iglesia, hacemos lo posible para que desde su infancia ellos estén expuestos a la palabra de Dios en diferentes contextos: iglesia, amigos, escuela dominical, Awana, como aquí tenemos. Y por supuesto nuestro deseo es que Dios los salve y que en el futuro el Señor los utilice en su servicio. Eso es lo que nos preocupa. Tal vez, sin temor a equivocarme, diría que la preocupación mayor, más grande en la vida de padres cristianos es la salvación de sus hijos. Y que esos hijos crezcan no solamente como buenos ciudadanos, sino que crezcan como personas que aman a Dios y personas que sirven a Dios. Y acá en este pasaje de Lucas, que vamos a dar lectura en un instante, es muy importante notar cómo Dios mira a los pequeños en relación a su reino. Y vamos a dar lectura entonces a los versículos del 15 al 17 de Lucas. Lucas capítulo 18, versículos 15 al 17. Dice así el pasaje: y le traían aún a los niños muy pequeños para que los tocara, pero al ver esto los discípulos los reprendían a los padres, por supuesto. Dice el versículo 16, mas Jesús, llamándolos a su lado, dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales, o los que son como estos, es el reino de Dios. En verdad os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño,
no entrará en él. Este pasaje, aunque corto, contiene tremenda enseñanza. Veamos el contexto del pasaje. Aquí notamos que 2 veces el Señor menciona el reino de Dios en este pasaje, en los versículos que acabamos de leer. En toda esta sección de Lucas, el énfasis de la enseñanza de Jesús es justamente eso, el reino de Dios, el reino de los cielos, que son términos intercambiables en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el capítulo 17, versículo 20, si vuelven ahí o regresan ahí por un instante, dice, habiéndole preguntado a los fariseos cuándo vendría el reino de Dios, Jesús les respondió y le dijo, el reino de Dios no viene con señales visibles. El tema de toda esta sección en Lucas es la pregunta, ¿a quién pertenece el reino de Dios y quién pertenece al reino de Dios? Este es el tema que comienza justamente en este versículo 20 del capítulo 17 y se extiende al capítulo 18, versículo 30. El reino de Dios, ¿a qué se refiere? Se refiere al ámbito donde Dios reina y donde Dios exhibe cuidado especial para aquellos que le pertenecen. Nosotros como creyentes somos y estamos en el reino de Dios. La pregunta natural cuando hablamos del reino de Dios es ¿quién está en el reino? ¿A quién pertenece el reino? Y este es el énfasis principal de esta sección de Lucas que notamos. En la sección anterior a estos versículos que leímos, en los versículos 9 al 14, Jesús relata la parábola del fariseo y el publicano, una parábola que conocemos bastante bien, en donde observamos que los que pensaban que estaban en el reino de Dios, no estaban en el reino de Dios. Los más convencidos de ser parte del reino de Dios eran estos religiosos judíos, los elitistas religiosos, los fariseos, que pensaban que estaban en el reino de Dios. ¿Por qué? Por sus obras. Por eso el pasaje que sirve como contexto y antecedente al pasaje que vamos a examinar, en el versículo 9 nos dice lo siguiente, refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Esa era la actitud de los religiosos, de los líderes de Israel, los fariseos. Y aquí el Señor comienza a ilustrar la actitud de estos religiosos por medio de esta parábola. La parábola es una descripción, es una narración, es una historia. Dice así el versículo 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos, o sea, publicano. El fariseo puesto de pie o puesto en pie oraba para sí de esta manera. Noten que oraba para sí, para que él se escuchara. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Humilde el tipo, ¿no? Estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano o recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano. Noten que este fariseo está representando justamente a la clase religiosa judía que pensaba que por su religión, por sus obras, por sus méritos, por sus hechos externos, ya estaban en el reino de Dios. Estos son los que confían en sí mismos como justos, como el Señor los describe en el versículo 9. Y conocemos gente como esta, gente religiosa, gente que va a la iglesia, ya sea evangélica o protestante o aún la católica, que van y hacen sus cosas, son muy religiosos, cumplen con todo externamente y piensan que con esto, de alguna manera, se van a ganar el favor de Dios y van a entrar al reino de Dios, al reino de los cielos. Y la enseñanza clara, específica del Señor Jesús es que no van a entrar al reino de los cielos si basan eso en sus obras. El Señor Jesús enseña en el resto de esta parábola que estos, los que son justos en sí mismos o se creen que son justos, no son los que pertenecen al reino de Dios. En contraste, los que pertenecen al reino de Dios son los que saben
y están conscientes de que no son justos, que no pueden, por medio de sus obras, entrar al reino, pero humildemente se reconocen pecadores y vienen al reino de Dios humildemente, como en el caso del publicano. Y continúa el versículo 13 diciendo, todavía en Lucas 18, pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo, dice Jesús, que este descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Entonces lo que vemos acá es justamente que los que creen que están en el reino no están en el reino. Y noten, inmediatamente después de esta lección sobre quién pertenece al reino y quién no pertenece al reino, el que pertenece al reino no es el que hace obras, Jesús comienza a enseñarnos acerca de la mejor ilustración de alguien que no puede lograr nada para su salvación. Este es un bebé, un infante, un niño, un pequeñito, como los que acabamos de presentar hace unos minutos. Los religiosos que están tratando de ganarse la salvación por sus obras religiosas, dice Jesús, no entran al reino. En contraste, Jesús declara que los niños son del reino. Y noten que Jesús en ese contexto utiliza la bendición sobre esos niños en contraste a los que pensaban que ya estaban en el reino. Dice el versículo 16, de los tales, de estos, es el reino de Dios. Qué declaración tan importante, tan impresionante en este contexto religioso donde era común y aceptado que para entrar al reino de Dios un individuo tenía que hacer obras para obtener el favor de Dios. Esa era la religión judía de la época. Es la religión en general del ser humano sin un concepto apropiado, correcto del evangelio. La noción permeaba a toda la sociedad judía. A nadie se le ocurría en este sistema religioso que un niño, un infante, tenía un lugar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque los niños no hacían nada. No tenían obras para ofrecer. No podían lograr nada. Y cuando Jesús entonces utiliza esta ilustración de los niños y el reino de Dios, esto se convierte ahora en una corrección poderosa para esos líderes religiosos, los fariseos en particular, que como ya vimos, confiaban en sí mismos como justos. Y por supuesto también es una corrección, una confrontación para los discípulos del Señor también. Y ellos tomaron nota de este incidente, ya que ellos también estaban contaminados con este legalismo. Ellos eran parte de la influencia religiosa también. Es como muchos hoy que piensan que se van a ganar al cielo haciendo obras, siendo religiosos, etcétera, etcétera. Es posible que en medio nuestro haya alguien que se encuentre en esa condición. En esta narración, el Señor Jesús justamente utiliza a un niño porque un niño no puede ganarse el cielo. No hace nada. No tiene la capacidad de lograr algo para acumular méritos delante de Dios. Y aquí tenemos a una multitud de personas donde Jesús se encuentra y obviamente en esa multitud tenemos parejas, tenemos matrimonios que traen a sus hijos al Señor para que Él los bendiga y ore por ellos, pequeños, para que el Señor los tocara y los bendijera. Entre paréntesis, este es el mismo incidente que se relata en el capítulo 19 de Mateo y el capítulo 10 de Marcos que leímos cuando presentamos a los niños hace un rato. Y la combinación de estos tres relatos nos brinda más o menos un panorama más completo de lo ocurrido. Este es un incidente breve pero muy importante en su significado en cuanto a lo que enseña sobre los niños y el lugar que ellos tienen ante los ojos de Dios.
A veces pensamos que presentación de niños como hicimos hoy, bueno, es un rito que hacemos como evangélicos. Es cierto, en un sentido es un rito en este sentido, que es algo que hacemos, que no es algo que se nos enseña a hacer, pero lo hacemos reconociendo que estamos presentando a niños delante del Señor y los padres se comprometen a instruirlos en los caminos del Señor. Y reconocemos que estos niños son muy importantes en los ojos de Dios, porque de los tales es el reino de los cielos. Es obvio que el Espíritu Santo quiere que entendamos esto, porque 3 veces, 3 pasajes paralelos nos enseñan lo mismo, que los chicos, los bebés, los infantes tienen un lugar especial en el reino de Dios. Capítulo 18 de Mateo, por ejemplo, nos relata que Jesús tomó a un niño como ejemplo de humildad y la importancia de tener fe como la de un niño para entrar en el reino de los cielos o el reino de Dios. En otras ocasiones el Señor tomó a niños en sus brazos. Sin duda la gente estaba familiarizada con este rabino, con este maestro que era tierno, compasivo para con los niños y demostraba para con ellos un trato especial, un amor especial. Y obviamente la gente venía a este rabino para que él los tocara y los bendijera. La gente conocía a Jesús. Ahora, no pensemos que Jesús era meramente sentimental para con los chicos. Nosotros como adultos vemos a los niños como los que vimos hoy y normalmente la inclinación es decir, oh, qué cute, ¿no? Qué lindo, qué bonito el chiquito. El Señor no tenía esa actitud. El Señor tenía una actitud mucho más profunda acerca de ellos y su valor delante de Dios. Jesús sabía que estos niñitos eran pecadores. Por ejemplo, en Mateo 11, cuando Jesús quiere ilustrar la relación que Israel tenía para con Dios, usa a niños o la testarudez en el juego de niños, unos con otros, son egoístas los chicos, para hacerles ver a los judíos que ellos tenían ese tipo de relación con Dios, eran egoístas con Dios. Y usa una ilustración de niños. Jesús reconocía que los niños eran juguetones, a menudo egoístas, pero a pesar de eso el Señor amaba a los niños de una manera especial y esto sin duda impresionó a los padres que le observaban en su interacción con pequeñitos y los traen a Él. Ahora, la práctica de padres judíos en esa época era de traer a sus hijos pequeños a la sinagoga para que el rabino hiciera justamente eso, los tocara y orara por ellos. Tenemos muchas oraciones aún conservadas de esa época y más adelante oraciones tales como esta. Que este niño, y ponga ahí el nombre del niño, si era judío podemos llamarle Jacobito, que este niño crezca y sea famoso en la ley. Esa era la oración, por ejemplo, de un rabino. Que sea fiel en su matrimonio y que abunde en buenas obras. Y por supuesto, este tipo de oración demuestra que los padres creían que un niño que crecía con estas cualidades sería famoso en la ley de Moisés, obedeciendo la ley de Moisés. Y por supuesto, si ese es el caso, tendría un lugar especial en el reino de Dios. Eso es lo que ellos pensaban. El Talmud enseña que justamente en el día de la expiación o Yom Kippur, los judíos eran más sensibles que nunca a su situación y sus pecados y la necesidad que ellos tenían de tener una relación aceptable con Dios, ser cubiertos sus pecados. Y los padres tradicionalmente en este día traían a sus niños a los líderes espirituales para que ellos oraran por ellos y los bendijeran. Entonces vemos que los judíos valoraban este tipo de actividad y bendición por parte de los líderes religiosos. Por esa razón no es de sorprenderse que en esta ocasión estos padres trajeran a sus pequeños a Jesús, quien tenía la reputación de un rabí respetado. Sin que ellos supieran, por supuesto, que este rabí no era simplemente un rabí, era el Hijo de Dios hecho carne.
El pasaje no nos dice nada acerca de los padres de estos niños. No nos dicen si eran devotos o no devotos. Ellos simplemente eran parte del medio ambiente judío religioso que traían a sus niños para ser bendecidos y era una costumbre. Es como la costumbre que muchos padres tienen hoy trayendo a sus niños para ser bautizados. Muchos de ustedes vienen de un contexto donde fueron bautizados como bebés. Como dije en la presentación de niños, nosotros no bautizamos bebés porque no existe tal ejemplo en la Escritura. Ni somos mandados a bautizar niños. Pero en la iglesia romana en particular y en algunas iglesias protestantes se bautizan los niños. Bueno, esa es la tradición de los padres. Otros, ¿qué es primera comunión? Es algo que los padres traen a sus hijos a cierta edad para que pasen por el proceso de ser confirmados en la fe, etcétera, etcétera, y la primera comunión. Pero todo es tradición religiosa. No hay realidad en eso. Básicamente los padres que traen a niños a Jesús en este momento tenían cierta preocupación por la condición espiritual de los niños, por eso querían que el rabí, en este caso Jesús, los orara por ellos. Y Lucas nos dice que traían a los niños muy pequeños. Brefos es la palabra que se refiere a niños en la edad donde están siendo aún amamantados, o sea, estamos hablando de bebitos. En el pasaje de Mateo y Marcos usa otra palabra, dice que traían niños, paidía, sin duda varios infantes y niños pequeñitos, niños que todavía estaban siendo amamantados, bebés y niños un poquito más grandes también. Jesús se refiere a todos estos niños en el versículo 16 como niños. Y Jesús extiende entonces el principio porque de los tales es el reino de Dios, más allá de los niños de la edad de bebé, como los que presentamos hoy. En Marcos 10:16 leemos tomándolos en sus brazos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Es obvio que estos eran niños pequeños, no eran adolescentes. Los padres estaban esperanzados de que este Jesús, este rabí, que hablaba del reino de Dios y continuamente enseñaba acerca del reino de Dios, trajera bendición ahora sobre sus hijitos. Y sin duda la gente reconocía a este Jesús y sabían que él era un rabí sobresaliente. Porque ustedes recuerdan el capítulo 3 de Juan, cuando estudiamos Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3 se nos introduce ahí a la conversación de Nicodemo y Jesús. Nos habla de Nicodemo el versículo 1 y el versículo 2 nos dice que este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús ya tenía la reputación ante el pueblo de ser una persona, un hombre que Dios estaba con él. Lo demostraba por sus palabras y lo demostraba también por sus hechos. Era conocido como rabí, como hombre de Dios. Y noten que era importante para estos padres en la multitud que Jesús entonces orara por los pequeñitos. Según ellos, esto era una interrupción. Según los discípulos ahora, era importante para los papás, pero para los discípulos aparentemente esto era una interrupción. Y leemos que en el versículo 15 que traían a los niños muy pequeños para que los tocara, pero al ver esto los discípulos, ¿qué hicieron? Los reprendían. Qué interesante, los discípulos reprendían a la gente, que es una epitimao, es la palabra, no solamente reprender, sino que una reprimenda dura. El verbo quiere decir castigar. Castigaban a la gente por traer a los niños a Jesús. Los discípulos estaban castigando a estos padres, tratando de detenerlos, en pocas palabras diciéndoles que se dejen de molestar a Jesús, ya que Jesús tenía cosas muy importantes que hacer y no tenía tiempo para los chicos. Interesante que es una reacción muy distinta a la que Jesús tuvo. Jesús, según los discípulos, no tenía tiempo para estas tonteras. Pero los niños pequeños no eran una molestia para Jesús. Tal vez era una molestia para el mundo religioso en términos de discusiones religiosas,
pero para los discípulos, noten ahí que no era apropiado que Jesús se detuviera en su enseñanza para atender a los padres y sus hijos, quienes al fin y al cabo no tenían capacidad de entender o creer. Pero ellos estaban muy equivocados. Versículo 16 dice, mas Jesús llamándolos a su lado. Jesús los llama. El Señor, la palabra llamar es citar. Citar como la idea de citar en un juicio legal para comparecer ante el juez. Jesús no solamente les invita a venir, sino que los llama. Es importante que ellos vengan. Y el pasaje de Marcos 10 nos hace notar que Jesús está disgustado con sus discípulos. Versículo 14 de Marcos 10 dice, pero cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo, dejad que los niños vengan a mí. La palabra indignar, agnateo, quiere decir se enojó. Jesús se enojó con sus discípulos porque ellos estaban reprendiendo a la gente por traer a esos niños a Él. Jesús se enojó. Esto causó indignación en el Señor. Y noten que Jesús no reprende a los padres por molestarles, sino que reprende a sus discípulos por pensar que esto era una interrupción. Y es muy importante de notar que Jesús ahora se dispone a bendecir a personas que no son creyentes. Los niños no creen, particularmente los niños de esta edad. No pueden creer, como los bebitos que presentamos hoy. No, son incapaces de ejercer fe. Estos niños se encuentran en una condición en la vida de inocencia donde no son capaces de creer. Y en esa condición Jesús ahora se dispone a bendecirlos y a orar por ellos. Esto es muy importante. Esta es la única vez que Jesús pronuncia palabras de bendición sobre personas que no son creyentes. La única vez. El Señor coloca a los niños dentro de una categoría muy, muy única. Jesús nunca pronuncia bendición sobre personas que están fuera del reino, porque no hay bendición para un hombre y una mujer fuera del reino. Pero aquí tenemos algo único en el Nuevo Testamento. Jesús pronuncia bendición sobre individuos en una categoría única, estos niños. Y Él dice, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Dos mandatos, uno positivo, dejad que vengan a mí, y otro negativo, no se lo impidáis. Es un presente imperativo. No se lo impidáis ahora, no se lo impidáis jamás. Esa es la idea. Jamás impidan que los niños vengan a mí. Y esta bendición de Jesús entonces va más allá de esta ocasión o incidente con estos padres en ese momento. Este es un principio que tiene aplicación a todos los niños porque Dios tiene un lugar especial para estos niños en su reino. La respuesta se encuentra, ¿por qué? La respuesta se encuentra en el versículo 1, porque de los tales, dice Jesús, es el reino de los cielos. Qué interesante, la descripción de niños de esta edad. De estos está compuesto el reino de los cielos. El reino de Dios pertenece a individuos tales como estos. Tanto Mateo 19:14 dice eso, como Marcos 10:14 repite lo mismo. Esta es una declaración que no se presta entonces a duda. El reino de Dios pertenece a los que son como estos, dice Jesús. Algunos dicen que Jesús se limitó solamente a estos niños específicos que fueron traídos a Él en esa ocasión. Pero la expresión tales como estos coloca a todos los niños de cierta edad en esta categoría. Todos. El reino de los cielos, el reino de Dios, pertenece a estos en esta categoría. La pregunta es, ¿qué categoría? Niños pequeños, infantes, bebés, aquellos que, usando el lenguaje ¿se acuerdan el profeta Jonás? No saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. ¿Recuerdan eso? El reino de Dios pertenece a tales como estos, dice Jesús. Este es el lenguaje directo y categórico. Los niños están en el reino de Dios porque están en la categoría de niños.
Esta es una declaración de Jesús sin referirse para nada a la fe de los padres o de los niños. No dice nada acerca de ser niños del pacto o pertenecer a la nación judía o ser descendientes de Abraham o ser judíos en lugar de ser gentiles. Son niños. Sin ninguna otra calificación. Los niños, los bebitos, son y pertenecen al reino de Dios. En otras palabras, estos son los que aún no tienen la capacidad de creer, no han alcanzado aún la edad de responsabilidad personal, aún se encuentran en un estado de inocencia. Ahora, esto no depende de una edad específica, varía de niño a niño. Esta es una condición de inocencia que Dios acepta como inclusión en el reino. A veces me pregunto si estas personas que tenemos en nuestro ministerio de niños especiales aquí en la iglesia, Special Ministries, si muchos de estos no entran en esta categoría porque son intelectualmente como niños. Muchos de ellos no entienden, no tienen la capacidad de reaccionar como adultos. Yo pienso que estos entrarían también en esta categoría, como aquí el Señor describe. Entonces, Cristo podría haber hecho específico el pacto abrahámico como condición de entrar al reino, podría haber mencionado la circuncisión como base para entrar al reino, podría haber mencionado que el bautismo, judíos en lugar de gentiles, pero no hace ninguna aclaración, sino que declara, sin ninguna excepción, sin ninguna limitación. El Señor incluye en su declaración a todos los niños de esa época y de toda época. ¿Qué podemos deducir y entender como resultado de esta tremenda declaración del versículo 16? Porque de los tales es el reino de los cielos. No podemos ir más allá de lo que la Biblia dice. Lo que podemos deducir es que Dios tiene cuidado especial de los pequeños durante este periodo de inocencia en sus vidas. Están protegidos por Dios durante esta época. Aclaración. Esto no quiere decir que no son pecadores. Por supuesto que son pecadores. Todos nacemos como pecadores. ¿Se acuerdan lo que dice el salmista David en el Salmo 51? En pecado me concibió mi madre. Todos pecamos en Adán. ¿Recuerdan lo que dice Pablo en Romanos 5:12? Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Esta es una realidad bíblica. Todos, sin excepción, somos y nacemos pecadores. Pero en un niño, el pecado aún no se ha desarrollado al grado que produce rebeldía contra Dios y su ley. La ley moral de Dios todavía no ha sido establecida en sus conciencias. La conciencia de un niñito, de un bebé, de un infante, de tal manera que produzca convicción de pecado y la realización que ha transgredido la ley de Dios. O sea, un niño todavía no se da cuenta de eso. Para un niño, básicamente, ¿qué es lo bueno y lo malo? Básicamente lo que sus padres dicen. La ley moral de Dios todavía no ha hecho obra en su conciencia y no pueden distinguir entre el bien y el mal. Eso es lo que Romanos 2 nos dice, que es la obra de esta ley de Dios en el corazón de todo ser humano. Romanos 2:14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos. Versículo 15, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras veces defendiéndolos. Esta es la operación de la ley de Dios, la ley moral de Dios en el corazón, que aún no se ha hecho funcional, por supuesto, en un niño. El principio de iniquidad, el pecado, está latente en un niño por ser miembro de la raza de Adán, pero no son moralmente conscientes de esta situación. Pero la conciencia de pecado, entonces, todavía no se ha hecho funcional en un bebé, en un infante. El hecho de que estos niños son pecadores se observa, por supuesto, en las obvias
situaciones de decadencia física. Los niños se enferman. ¿Por qué se enferman? Porque la enfermedad es parte de la paga del pecado. Los niños crecen, los niños pasan por el proceso que todos nosotros experimentamos. A veces los niños mueren durante su concepción, antes de nacer. A veces mueren después de nacer, inmediatamente o en su infancia. Todo esto nos indica que la Biblia realmente dice que la paga del pecado es muerte. En el caso de los niños, no es el pecado de estos niños, no es el pecado que ellos hayan cometido, del cual no son conscientes, sino el pecado que han recibido por naturaleza por parte de sus padres, como descendientes de Adán. La naturaleza pecaminosa está en todo niño. Esta es una realidad bíblica. Los niños, todos los niños son pecadores por naturaleza. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús cuando dice que los niños, tales como estos, a ellos pertenece el reino de Dios? La manera única de entender esta declaración es que hasta que un niño alcance la edad donde personalmente pueda rendir cuentas delante de Dios por la obra de la ley de Dios en su corazón, en su conciencia, un niño entonces está bajo la protección especial de Dios durante un periodo particular en la vida de cada individuo, desde bebé hasta, eso varía de niño a niño. Pero hasta ese momento, cuando un niño comienza a darse cuenta de su relación con Dios, a darse cuenta de sus pecados, hasta ese momento Dios ofrece y da una protección especial para estos niños. Tomándolos en sus brazos, Marcos 10:16, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Esta palabra bendecía es muy enfática, no solamente que los bendecía, sino que los bendecía fervientemente. Y la razón es porque de los tales es el reino de los cielos. La gran pregunta es, ¿qué sucede con un niño que muere en ese estado de inocencia? Bueno, la Biblia nos enseña, y ese es tema de otro estudio, pero la Biblia nos enseña claramente que un niño, cuando él muere en esa condición, en ese estado, que aún están bajo el cuidado especial de Dios, el alma de ese niño pasa a la presencia del Señor. ¿Se acuerdan el relato de 1 Samuel cuando David está agonizando porque su hijito que él tuvo con Betsabé en esa relación ilícita estaba enfermo y finalmente no comía, ayunaba, se angustiaba? Le traen la noticia que el niño ya murió. ¿Y cuál fue su reacción? Se levanta, se lava y en lugar de continuar llorando dice: yo sé que él no puede venir a mí, pero yo voy a él. ¿Qué quiere decir David con eso? Ese niño pasó a la presencia de Dios, pasó a la presencia del Señor. Por lo tanto, él no puede venir a mí, pero yo un día estaré en la presencia de Dios también y me uniré a él. Bueno, nos uniremos. Esa es la idea. O sea, el alma de un bebé, el alma de un niño en esta condición de inocencia, si muere, pasa inmediatamente a la presencia del Señor. Cuando nos damos cuenta de que este periodo en la vida de un niño es tan especial, permítanme decirles algo. Esta es la época que como padres cristianos debemos, como ninguna otra, usar para sembrar la semilla del Evangelio en esas criaturas. Esta es la época en sus vidas cuando no están en rebelión abierta para con Dios. Y por supuesto estamos celebrando el Día de la Madre y hablamos de la crianza de nuestros niños. Esto para madres cristianas debe ser un desafío tremendo. Están bajo el cuidado providencial de Dios durante este tiempo, y también esta es la época donde podemos libremente hablar del Señor en la medida que ellos puedan entender y plantar la semilla del Evangelio. Es tan importante. Es un periodo tan cortos años, que el Señor nos concede tener a estos niños bajo nuestro cuidado, donde todavía están bajo el cuidado de Dios. Pero en esta época podemos plantar la semilla del Evangelio de manera singular. Cuando Stevie cumplió 3 años, Stevie es mi hijo que hoy va a cumplir 35.
Ustedes lo conocen, la mayoría de ustedes lo conocen. Recuerdo que me propuse comenzar a hablar de la palabra de Dios con él cuando tenía 3 años. Cada oportunidad que tuviera, hacerle preguntas, a ver qué contestaba, conversar. Y su respuesta, según la pregunta mía, me indicaba dónde estaba en su entendimiento. Y por supuesto eso me daba la pauta para dónde ir. Y lo que él podía retener, yo incluía la palabra, incluía la verdad de Dios. Hablábamos de Dios, la creación, etcétera, etcétera. Nos sentábamos a conversar, le hacía preguntas y continuaba la conversación hasta que su retención lo permitía, pero a la noche oraba con él, con Mónica, nuestra hija, leíamos historias de la Biblia, libros cristianos para niños, tales como El progreso del peregrino, edición para niños. Me acuerdo que fue un tiempo tan especial, precioso tiempo en el cultivo de su vida espiritual. Eso continuó hasta que él, en la escuela primaria, a la edad ahora de 12 años, llegó a su clímax. Me acuerdo que en una conversación que tuvimos, que duró aproximadamente 1 hora en Miami, donde vivíamos, Stevie en ese momento entendió el Evangelio, el Señor abrió su entendimiento y en ese momento yo sé que pasó de muerte a vida. Entendió el Evangelio, entendió quién era Él en relación a Dios, entendió lo que significaba el pecado y por supuesto el Señor tuvo misericordia y extendió su gracia a su vida y le salvó. Y todo lo que quiero decir es que, sin embargo, esto no sucedió en un vacío. Tomó un cultivo de tiempo, cultivo de años trabajando en la vida de este chico. Las charlas continuaron, se profundizaron y continúan hoy. Y yo a veces aprecio aún el consejo que mi hijo tiene para mí. El punto es que esta época de la infancia es la más fructífera para plantar las semillas del Evangelio en nuestros hijos y nutrirlos en el conocimiento de Dios. Esto es lo que nos enseña Pablo, creo yo, en Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3. Ustedes recuerdan que Timoteo fue criado en un hogar mixto donde su abuela y su madre eran judías, pero su padre era gentil. Y dice Pablo, escribiendo a Timoteo, en 2 Timoteo 3:14, pero persiste tú en lo que has aprendido, Timoteo, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién había aprendido Timoteo? De su abuela Loida y su madre Eunice. Y noten el versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría para salvación por fe en Cristo Jesús. Noten que desde la niñez este Timoteo recibió instrucción por parte de su abuela y de su madre. Y por supuesto el Señor usó esa semilla plantada en su niñez para traer salvación más tarde por fe en el Señor Jesucristo. Pero qué hermoso es criar a nuestros hijos en un hogar cristiano, en un hogar donde se le instruye la palabra de Dios, en una iglesia donde estamos continuamente comprometidos con el Evangelio. La verdad de Dios enseña, donde estamos comprometidos con la crianza de nuestros hijos en la verdad. Y en estos años tiernos de la infancia, que los chiquitos están más abiertos que nunca a la influencia de Dios, a la influencia del Evangelio. Muchos de nosotros llegamos al conocimiento de la verdad de Dios y salvación por la influencia que recibimos de nuestros padres, nuestros abuelos, maestros de escuela dominical, maestros de Awana, lo que sea. Entonces, esta lección del Señor Jesús en cuanto a los niños es tan importante. Los niños en una época especial de sus vidas, desde su nacimiento hasta cierta época de desarrollo en su infancia, están bajo la protección de Dios. Pertenecen al reino de Dios. Y ese es el momento, la ventanita de tiempo que Dios nos da para traer la semilla del Evangelio en esas criaturas. Entonces, me dirijo a padres, pero en particular a madres cristianas hoy. No pierdas la oportunidad que el Señor te está dando hoy con tus hijos pequeñitos. Este es el tiempo tan corto y es tan esencial para sus vidas.
Entonces es mi oración que el Señor te conceda sabiduría espiritual, sabiduría especial para criar a ese niño, a esa criatura, en la disciplina e instrucción del Señor. Y que nosotros, cada uno de nosotros, en esta congregación, ya sea en la función de padres o abuelos o lo que sea, tengamos también ese tipo de influencia sobre estos chiquitos. En la época tan tierna de la inocencia de la cual el Señor Jesús aquí nos habla, porque de los tales es el reino de los cielos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por esta instrucción del Señor Jesús tan especial, tan hermosa en cuanto a los niños y el valor que estos niños tienen ante ti, oh Padre. Gracias, Señor, porque es tu promesa que estos niños están bajo protección divina hasta que llegue el momento de que sean responsables delante de ti. Pero Padre, te pedimos que nos ayudes a nosotros, como padres, como abuelos, como maestros, que tengamos influencia en estos chicos. Ayúdanos, Padre, a hacer una influencia de bendición y plantar la semilla del Evangelio en estas criaturas. Gracias, Señor, por el ejemplo que tenemos en Timoteo, la instrucción que él recibió desde su niñez por su madre y por su abuela, que finalmente dio fruto cuando por fe llegó a salvación en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a entender estas cosas. Y te pido, Padre, que de una manera singular tú bendigas a nuestras madres dentro de esta congregación. Gracias por este día especial que podemos celebrar y recordar la importancia de la vida de una madre en sus hijos. Y, Padre, pido que utilices tu instrucción, tu palabra, por medio de tu Espíritu, para dar ánimo y sabiduría a nuestras madres aquí presentes. Pedimos estas cosas, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.